Pedro tenía 26 años. Trabajaba como bombero. Su trabajo era duro, pero le encantaba ayudar a la gente. Pedro era fuerte y valiente. Salvaba vidas cada día. Pero en lo más profundo de su ser, se sentía solo. Su vida era ajetreada y no tenía muchos amigos ni familia cerca. Una noche fría en pleno invierno, Pedro estaba muy cansado. Acababa de terminar una larga jornada laboral. Estaba listo para irse a casa, darse una ducha caliente y dormir. El viento soplaba con fuerza y el frío hacía que su aliento se convirtiera en pequeñas nubes blancas. Mientras Pedro caminaba hacia su coche, oyó un ruido extraño. Era suave, como un gemido o un llanto. Se detuvo y escuchó atentamente. El sonido venía de detrás de la estación de bomberos. Lentamente, caminó hacia el callejón oscuro que había detrás del edificio. Al principio, no vio nada. Luego, en la esquina cerca de unos contenedores de basura, vio algo pequeño y tembloroso. Era un perro callejero. El perro parecía asustado. Su pelaje estaba sucio y enmarañado. Estaba muy delgado, y una de sus patas parecía herida. Los ojos del perro estaban muy abiertos por el miedo mientras miraba a Pedro. Pedro se agachó y habló suavemente. «Hola, amigo. No pasa nada. No te haré daño». El perro no se movió. Se quedó mirando. Su cuerpo estaba tenso, listo para correr si Pedro se acercaba demasiado. Pedro sabía que tenía que ser paciente. Se quedó donde estaba y siguió hablando con voz tranquila. «Debes de estar helado ahí fuera», dijo Pedro con suavidad. «Apuesto a que también tienes hambre». Pedro metió lentamente la mano en el bolsillo. Encontró una barra de granoule a medio comer. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Rompió un trozo pequeño y lo puso en el suelo a unos metros del perro. Luego, retrocedió para darle espacio al perro. El perro olfateó el aire, pero no se movió de inmediato. Después de una larga pausa, avanzó cojeando y olfateó la comida. Dudó, y luego se la tragó rápidamente. Pedro sonrió. «Ya está. ¿Ves? No es tan malo», dijo Pedro suavemente. Rompió otro trozo y lo colocó más cerca de sí mismo esta vez. El perro dudó de nuevo, pero avanzó lentamente. Pedro se mantuvo tranquilo e inmóvil. El perro comió el segundo trozo, pero seguía siendo cauto. «Eres muy listo, ¿eh? Me doy cuenta de que has pasado por mucho», dijo Pedro. Pedro quería ayudar al perro, pero no quería asustarlo. Sabía que el perro tardaría en confiar en él. El perro volvió cojeando a su esquina, sin dejar de vigilar a Pedro. Pedro suspiró. No quería dejar al pobre animal en el frío, pero no podía obligarlo a acercarse. Decidió quedarse un rato más, solo para hacerle compañía al perro. Se sentó en el pavimento frío, apoyándose contra la pared. Después de unos minutos, el perro pareció menos nervioso. Olfateó el aire de nuevo y caminó lentamente un poco más cerca de Pedro. Pedro no se movió. Solo esperó pacientemente. «Eres un tipo duro», dijo Pedro con una risita. «Creo que tú y yo nos parecemos en algunas cosas. Ambos hemos pasado por momentos difíciles». Finalmente, el perro dio unos cuantos pasos más y se detuvo justo delante de Pedro. Pedro extendió cuidadosamente la mano. El perro se estremeció, pero no salió corriendo. Pedro esperó, dejando que el perro olfateara su mano. «No pasa nada. Ahora estás a salvo», susurró Pedro. El perro dudó, pero luego lamió suavemente la mano de Pedro. Pedro sintió una cálida oleada de alivio y felicidad. Lentamente, extendió la mano y rascó suavemente detrás de las orejas del perro. El perro se quedó congelado por un momento, luego se inclinó hacia el tacto de Pedro. «Así está mejor. ¿Ves? Te dije que no te haría daño», dijo Pedro con una sonrisa. Pedro sabía que no podía dejar al perro atrás. Tenía que llevarlo a algún lugar seguro y cálido. «¿Qué te parece si nos vamos de aquí?
Tengo un lugar cálido y algo de comida de verdad en casa, dijo Pedro. El perro no se resistió cuando Pedro lo cogió cuidadosamente. Era ligero, demasiado ligero para un perro de su tamaño. Pedro sintió una punzada de tristeza. Este perro había pasado por mucho, pero ahora las cosas iban a cambiar. Mientras caminaban hacia el coche de Pedro, este pensó en un nombre para el perro. De repente, recordó algo de su infancia. Cuando era niño, tuvo un perro llamado Coco. Coco había sido su mejor amigo. El nombre le pareció adecuado. Voy a llamarte Coco, dijo Pedro suavemente. El perro no respondió, pero Pedro sonrió de todos modos. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Pedro, lo primero que hizo fue darle a Coco un baño caliente. Al principio, a Coco no le gustó el agua. Intentó saltar de la bañera, pero Pedro lo sujetó suavemente en su sitio. Tranquilo, amigo. Es solo agua. Te sentirás mejor después de esto, dijo Pedro, riendo mientras Coco chapoteaba. Después del baño, Pedro secó a Coco con una toalla suave. Coco parecía un poco mejor ahora, aunque todavía estaba delgado y débil. Pedro le dio un plato de comida y observó cómo Coco se comía cada bocado en cuestión de segundos. Tenías mucha hambre, dijo Pedro. Coco movió la cola por primera vez. Pedro hizo una pequeña cama para Coco en la esquina de la sala de estar. Era solo una manta vieja y un par de almohadas, pero era cálida y suave. Coco olfateó la cama y se acostó. Dejó escapar un profundo suspiro, como si por fin se sintiera seguro. Pedro se sentó en el sofá y observó cómo Coco se dormía. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro no se sentía tan solo. Se sonrió para sí mismo. Quizá este pequeño perro era justo lo que necesitaba. Coco se despertó temprano a la mañana siguiente. Estiró sus delgadas patas y olfateó el aire. Pedro todavía dormía en el sofá. El pequeño perro movió la cola y se acercó suavemente a Pedro. Le dio un empujoncito en el brazo con el hocico, emitiendo un suave gemido. Pedro abrió los ojos y se rió entre dientes. Buenos días, amigo. ¿Dormiste bien, Coco movió la cola con más fuerza. Pedro extendió la mano para acariciarlo. Hacía mucho tiempo que Pedro no se despertaba sintiéndose feliz. Pero hoy, algo era diferente. Ya no se sentía tan solo. Coco ya había empezado a llenar un espacio vacío en su corazón. En las siguientes semanas, Pedro y Coco se hicieron más cercanos. Coco seguía a Pedro a todas partes. Ya fuera que Pedro estuviera cocinando, limpiando o viendo la televisión, Coco siempre estaba a su lado. Incluso esperaba en la puerta cuando Pedro se iba a trabajar. Pedro solía llevar a Coco a la estación de bomberos. Al principio, los demás bomberos no estaban seguros de tener un perro cerca. ¿Estás seguro de que no causará problemas?, preguntó uno de ellos. No se preocupen, dijo Pedro con una sonrisa. Es un buen chico. No se interpondrá en el camino. Y Pedro tenía razón. Coco se portaba bien. No ladraba ni causaba ningún problema. De hecho, la tripulación pronto le cogió cariño. Se convirtió en su pequeña mascota. Coco saludaba a todos con la cola moviéndose. Le encantaba la atención y las caricias que recibía de los bomberos. La tripulación incluso empezó a enseñarle órdenes básicas. Siéntate, decía uno de ellos, ofreciéndole una golosina. Coco inclinaba la cabeza por un momento, como si estuviera pensando, y luego se sentaba perfectamente. Vaya, este perro es listo, exclamó un bombero. Pedro sonrió con orgullo. Sí, aprende rápido. Coco también disfrutaba viajando en el camión de bomberos. Durante las llamadas que no eran de emergencia, Pedro le dejaba ir con él. Coco se sentaba tranquilamente junto a la ventana, observando el mundo pasar. Parecía tan serio y alerta, como si fuera parte del equipo. Los demás bomberos bromeaban diciendo que Coco estaba listo para asumir el cargo de jefe. «Realmente te has conseguido un compañero aquí», le dijo a Pedro uno de los bomberos más veteranos. «Lo sé», dijo Pedro, sonriendo.
Es más que un compañero. Ahora es familia. Pedro no se había dado cuenta de cuánto necesitaba a Coco hasta ahora. El perro trajo calor y alegría a su vida. Pedro se sorprendió riendo más, sintiéndose más ligero. La soledad que le había pesado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo lentamente. Pero no todo fue fácil. Una noche, Pedro tuvo una pesadilla. Se trataba de una misión de rescate pasada que había salido mal. En el sueño, Pedro estaba atrapado en un edificio en llamas. Podía oír a la gente gritar pidiendo ayuda, pero no podía alcanzarlos. El calor y el humo eran sofocantes. Se despertó de repente, jadeando por aire. Coco estaba justo ahí. Saltó al sofá y lamió suavemente la cara de Pedro. La respiración de Pedro se ralentizó mientras acariciaba el suave pelaje de Coco. «Está bien, amigo». «Estoy bien», susurró Pedro, aunque sus manos seguían temblando. Coco se acostó a su lado, apoyando la cabeza en el pecho de Pedro. El calor y el consuelo del pequeño perro ayudaron a calmar la mente de Pedro. Suspiró profundamente y abrazó a Coco. «Siempre sabes cuándo te necesito, ¿verdad?», dijo Pedro suavemente. No era solo Pedro quien sentía el vínculo crecer. Coco parecía percibir las cosas antes de que sucedieran. Una noche en la estación de bomberos, Pedro estaba terminando unos papeles cuando Coco empezó a ladrar de repente. Era inusual que ladrara sin razón. «¿Qué pasa, Coco?», preguntó Pedro, poniéndose de pie. Coco corrió hacia la parte trasera de la estación, ladrando con urgencia. Pedro los siguió. Justo cuando llegó a la zona de almacenamiento, olió humo. Uno de los calentadores había fallado, provocando un pequeño incendio. Pedro agarró rápidamente un extintor y apagó las llamas antes de que pudieran propagarse. Los demás bomberos se precipitaron. «¿Qué ha pasado?», preguntó uno de ellos. «Había un incendio empezando aquí atrás», explicó Pedro. «Coco lo detectó antes que yo». Todos miraron al pequeño perro con asombro. «Vaya, nos ha salvado», dijo alguien. Pedro se arrodilló y acarició la cabeza de Coco. «Realmente eres algo especial», dijo con una sonrisa. Coco movió la cola, feliz de haber ayudado. A partir de ese momento, toda la tripulación vio a Coco como un héroe. Ya no era solo una mascota. Era un verdadero miembro del equipo. Esa noche, mientras Pedro estaba acostado en la cama, pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde que Coco había llegado. Ya no se sentía solo. Tenía a alguien que lo entendía, alguien que siempre estaba ahí. Coco no era solo un perro, era un amigo, un protector y una fuente de luz en la vida de Pedro. Pedro sonrió mientras se quedaba dormido, con Coco acurrucado a sus pies. El viaje que habían comenzado juntos estaba lejos de terminar. La alarma de Pedro sonó temprano por la mañana. El sol aún no había salido. Gimió, frotándose los ojos. Hoy era el primer día de su entrenamiento avanzado en la Academia de Bomberos. Necesitaba afinar sus habilidades. El entrenamiento sería duro, tanto física como mentalmente. Pero Pedro sabía que tenía que esforzarse si quería ser el mejor bombero que pudiera ser. Coco se estiró en el suelo, moviendo la cola mientras Pedro se levantaba. «Tienes suerte, amigo. No tienes que hacer ninguna locura de entrenamientos hoy», bromeó Pedro. Después de prepararse, Pedro preparó un desayuno rápido. Coco lo observó todo el tiempo, inclinando la cabeza cada vez que Pedro se movía. «Eres mi pequeña sombra», dijo Pedro con una sonrisa. Sirvió la comida y el agua de Coco antes de salir por la puerta. El entrenamiento en la Academia de Bomberos fue intenso. Pedro y los demás bomberos en formación tuvieron que correr kilómetros, subir escaleras altas y llevar equipo pesado. Fue agotador, pero Pedro lo dio todo. Sabía que las vidas dependían de lo bien que pudiera desempeñarse bajo presión. Aún así, al final de cada día, le dolía todo el cuerpo. Cuando Pedro finalmente regresaba a casa por las tardes, Coco siempre estaba allí para saludarlo. Saltaba, moviendo la cola como un loco, como si Pedro hubiera estado fuera durante años. Pedro se reía cada vez.
No importaba lo cansado o estresado que se sintiera, la felicidad de Coco hacía que todo mejorara. «De verdad que sabes cómo hacer que un tipo se sienta especial», dijo Pedro, acariciando la cabeza de Coco. En las siguientes semanas, sucedió algo interesante. Coco comenzó a mostrar una extraña habilidad. Siempre parecía saber cuando Pedro estaba molesto o en apuros. Si Pedro tenía un día difícil, Coco se quedaba cerca de él, ofreciéndole un consuelo silencioso. Y a veces, Coco ladraba o corría hacia Pedro como si detectara peligro, incluso cuando no lo había. Un día, Pedro mencionó esto a su equipo en la estación de bomberos. «Es como si pudiera percibir las cosas antes de que sucedan», dijo Pedro. «¿De verdad?», preguntó un bombero. «Eso es genial. Tal vez tenga algún tipo de instinto especial». «Tal vez», respondió Pedro pensativo. La tripulación decidió poner a prueba las habilidades de Coco. Organizaron algunos simulacros de rescate en la estación. Un bombero se escondió detrás de algunos equipos, fingiendo estar atrapado. Otro simuló un pequeño incendio con máquinas de humo. Querían ver cómo reaccionaría Coco. «Está bien, Coco, veamos qué puedes hacer», dijo Pedro, guiándolo hasta el punto de partida. Al principio, Coco olfateó el suelo, inseguro de lo que estaba pasando. Pero entonces, sus orejas se erizaron. Captó un olor y comenzó a moverse rápidamente. Siguió el rastro alrededor del equipo y encontró al bombero escondido en menos de un minuto. Coco ladró fuerte para alertar a Pedro y a los demás. «Vaya. Me encontró rápido», dijo el bombero, saliendo de su escondite. «Buen chico, Coco», animó Pedro, arrodillándose para darle una golosina. Repitieron la prueba con diferentes escenarios, y cada vez, Coco actuó de forma brillante. Localizó a personas, ladró para señalar peligro y se mantuvo tranquilo bajo presión. La tripulación estaba asombrada. «Parece que tenemos un verdadero perro de rescate entre manos», dijo uno de ellos. Pedro no podía dejar de sonreír. Estaba muy orgulloso de Coco. «Realmente eres algo especial, ¿verdad?», dijo, rascando detrás de las orejas de Coco. A medida que pasaban los días, Pedro empezó a preguntarse si Coco tenía un don natural para salvar vidas. Tal vez sus caminos se habían cruzado por alguna razón. Pedro sentía que el destino los había unido. Ambos entendían lo que significaba ser fuerte pero vulnerable. Pero incluso con Coco a su lado, Pedro seguía enfrentándose a desafíos. Ser bombero no era un trabajo fácil. La responsabilidad era grande. Cada vez que sonaba la alarma, Pedro sabía que se adentraba en el peligro. A veces se preguntaba si estaba preparado para todo. Una noche, Pedro tuvo una llamada difícil. Se produjo un pequeño incendio en un negocio local. No era una emergencia grave, pero las cosas salieron mal rápidamente. El fuego se propagó más rápido de lo esperado, y Pedro se separó de su equipo. Por un momento, el pánico se apoderó de él. El calor era abrumador y no podía ver con claridad a través del denso humo. «Mantén la calma, Pedro. Mantén la calma», se dijo a sí mismo. Justo entonces, oyó un ladrido familiar. Era Coco. Pedro no estaba seguro de cómo, pero Coco había encontrado la forma de entrar con los demás bomberos. Sus ladridos le dieron a Pedro la concentración que necesitaba. Siguió el sonido y encontró rápidamente una vía de escape segura del edificio. Una vez fuera, Pedro respiró profundamente aire fresco. Se arrodilló, abrazando a Coco con fuerza. «Lo hiciste de nuevo, amigo. Me ayudaste a superarlo», susurró Pedro, con la voz temblorosa por la emoción. Los demás bomberos se reunieron a su alrededor. «Parece que Coco ya no es solo una mascota. Es un verdadero héroe», dijo uno de ellos con una sonrisa. Pedro sonrió a través del sudor y el hollín de su rostro. Coco había demostrado una y otra vez que era más que una mascota. Era un compañero en todos los sentidos de la palabra. Juntos, se estaban volviendo más fuertes que nunca. A la mañana siguiente, Pedro se despertó temprano como de costumbre. Se estiró y miró a Coco, que estaba acurrucado al pie de la cama. Coco abrió un ojo, luego bostezó y estiró las patas.
Buenos días, amigo, dijo Pedro, sonriendo. Te mereces un buen descanso después de anoche. Coco movió la cola con pereza. El recuerdo del pequeño incendio todavía estaba fresco en la mente de Pedro. Había sido un momento difícil, pero Coco le había ayudado a mantener la calma y la concentración. Pedro se sintió agradecido. Sabía que no podía hacer este trabajo solo. Coco no era solo un perro, era un compañero y un protector. Después del desayuno, Pedro y Coco se dirigieron a la estación de bomberos. Los demás bomberos ya estaban hablando de lo que había sucedido la noche anterior. Hombre, Coco tiene algún tipo de sexto sentido, dijo uno de ellos. Es como si supiera que necesitabas ayuda en ese incendio. Sí, estuvo de acuerdo Pedro. Siempre parece saber cuando algo va mal. La tripulación se reunió alrededor de Coco, dándole palmaditas y elogios. Eres un héroe, pequeño, dijo un bombero, rascando detrás de las orejas de Coco. Coco asimiló la atención, moviendo la cola felizmente. La historia de Coco empezó a extenderse. La gente del barrio empezó a oír hablar del valiente perro que ayudaba a los bomberos. Cuando Pedro y Coco salían a pasear, los vecinos se detenían a saludar. ¿Es este el famoso Coco?, preguntó una mujer con una sonrisa. Sí, este es, respondió Pedro con orgullo. Coco movió la cola y olfateó la mano de la mujer. Ella le dio una suave palmadita en la cabeza. Eres un perro especial, ¿verdad?, dijo. Pedro se rió entre dientes. Claro que sí. A medida que pasaban los días, Pedro se centró tanto en su entrenamiento como en sus deberes en la estación. Los desafíos físicos eran duros, pero seguía esforzándose. Levantaba equipos pesados, practicaba simulacros de rescate y aprendía a mantener la calma en situaciones de alta presión. No fue fácil, pero Pedro se recordó a sí mismo por qué había elegido este camino. Coco, mientras tanto, seguía sorprendiendo a todos. Siempre estaba alerta, siempre dispuesto a ayudar. Una tarde, la tripulación decidió ponerlo a prueba de nuevo. Esta vez, organizaron un simulacro de rescate más difícil. Un bombero se escondió en la zona de almacenamiento de la estación, donde el aire estaba lleno de un denso humo de una máquina de niebla. El objetivo era ver si Coco podía encontrar a la persona escondida en estas condiciones más difíciles. Pedro se agachó junto a Coco en el punto de partida. Está bien, Coco, vamos a hacerlo, dijo suavemente. Las orejas de Coco se erizaron. Olfateó el aire y empezó a moverse rápidamente. Pedro le siguió de cerca, observando con asombro cómo Coco navegaba a través del humo. En cuestión de minutos, Coco encontró al bombero escondido y ladró fuerte para alertar a todos. La tripulación aplaudió y animó. Es increíble, exclamó un bombero. Tiene mejores instintos que algunos de nosotros. Pedro sonrió con orgullo. Solo tiene un don, supongo. Después del simulacro, Pedro le dio una golosina a Coco. Lo hiciste genial, amigo, dijo, acariciando la cabeza de Coco. Coco movió la cola, claramente satisfecho consigo mismo. Más tarde esa noche, Pedro se sentó en el sofá, pensando en todo lo que había sucedido. Estaba orgulloso de lo lejos que había llegado, pero las dudas seguían persistiendo en su mente. Ser bombero era peligroso. Siempre había vidas en juego. ¿Y si cometía un error? ¿Y si alguien salía herido por su culpa? Pedro suspiró profundamente. Miró al suelo, perdido en sus pensamientos. Coco se dio cuenta enseguida. El pequeño perro saltó al sofá y le dio un empujón en el brazo a Pedro. Pedro miró hacia abajo y sonrió levemente. Siempre sabes cuando me siento mal, dijo Pedro en voz baja. Coco lamió su mano y apoyó la cabeza en el regazo de Pedro. El calor y el consuelo de su presencia aliviaron las preocupaciones de Pedro, aunque solo fuera un poco. Pedro acarició suavemente el pelaje de Coco. Gracias, amigo. No sé qué haría sin ti, susurró. Los siguientes días fueron ajetreados. Pedro tenía más entrenamiento y simulacros de rescate que completar. El trabajo era agotador, pero seguía esforzándose. Coco permaneció a su lado,
una fuente constante de apoyo. Ya no era solo un perro, era parte de la familia de la estación de bomberos. Una tarde, el jefe de bomberos llamó a Pedro a un lado. «Has estado haciendo un buen trabajo, Pedro», dijo el jefe. «Y ese perro tuyo, es algo más». «Gracias, jefe», respondió Pedro. «Coco ha sido una gran ayuda, sin duda». «Tenemos suerte de tenerlos a los dos aquí», añadió el jefe. «Sigan así. Veo mucho potencial en ti». Pedro sintió una oleada de orgullo, pero también un sentido de responsabilidad. Quería estar a la altura de esas expectativas. Sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Con Coco a su lado, se sentía más fuerte. Podía enfrentarse a cualquier desafío que se presentara. Esa noche, Pedro se acostó en la cama, mirando al techo. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro. No tenía todas las respuestas todavía, pero una cosa estaba clara: él y Coco estaban en este viaje juntos, y apenas estaban comenzando. Pedro finalmente estaba descansando un poco. Después de días de duro entrenamiento, él y Coco tuvieron una noche tranquila en casa. Coco estaba acurrucado en la alfombra, sus orejas se movían ligeramente mientras dormía. Pedro se estiró en el sofá, dejando que sus ojos se cerraran por un momento. De repente, su teléfono zumbó ruidosamente sobre la mesa de centro. Pedro lo agarró, sintiendo ya que eran malas noticias. Era el sistema de alarma de la estación de bomberos. Se había producido un incendio en un edificio de apartamentos de gran altura. El mensaje decía que el incendio era enorme y se propagaba rápidamente. Había gente atrapada dentro. Pedro se levantó de un salto del sofá. «Vamos, Coco. Tenemos que irnos», dijo con urgencia. Coco saltó sobre sus patas, alerta y listo. Salieron rápidamente del apartamento y se dirigieron directamente a la estación. Los demás bomberos ya estaban preparando el camión cuando llegó Pedro. Todos parecían tensos. «Este es grave», dijo el jefe de bomberos mientras cargaban su equipo. «El incendio está en los pisos superiores. Hay familias atrapadas allí. Tenemos que movernos rápido». Pedro asintió, apretando la mandíbula. Se subió al camión de bomberos con el resto de la tripulación. Las sirenas resonaron mientras aceleraban por las oscuras calles. Pedro miró por la ventana, con la mente acelerada. Sabía que este incendio sería uno de los más difíciles a los que se habían enfrentado. Cuando llegaron al edificio, el caos les recibió. Un denso humo negro salía de los pisos superiores. La gente gritaba y salía corriendo de los niveles inferiores. Otros se quedaron fuera, llorando y señalando las ventanas donde sus seres queridos estaban atrapados. Pedro sintió un nudo en la garganta, pero dejó de lado el miedo. «Mantén la concentración», se dijo en voz baja. El equipo se puso a trabajar rápidamente. Los bomberos empezaron a rociar agua contra las llamas rugientes, pero apenas hacía mella. El fuego era demasiado fuerte, demasiado rápido. Pedro apretó las correas de su casco y su máscara. «Vamos», gritó el jefe. Pedro y algunos otros entraron en el edificio. El calor los golpeó como una pared, y el humo era tan denso que era difícil ver. El corazón de Pedro latía con fuerza en su pecho, pero siguió moviéndose. Podía oír a la gente gritar pidiendo ayuda en algún lugar de arriba. «Tenemos que llegar a los pisos superiores», gritó Pedro a su equipo. Empezaron a subir la escalera, que ya estaba llena de humo. Fue lento, cada paso más difícil que el anterior. La mente de Pedro se aceleró. Sabía que cada segundo contaba. En algún lugar de este edificio, las familias estaban esperando ser rescatadas. Cuando llegaron al 5.º piso, Pedro oyó toser y llorar en uno de los apartamentos. Abrió la puerta de una patada y encontró a una familia de 4 acurrucada en una esquina, 2 padres y sus 2 hijos pequeños. Parecían aterrorizados. «Está bien. Estamos aquí para ayudar», gritó Pedro a través de su máscara. Los padres asintieron rápidamente. Pedro cogió al hijo más pequeño, una niña que apenas estaba consciente. Otro bombero ayudó al resto de la familia.
Se movieron rápido, guiando a la familia hacia las escaleras. Cúbranse la cara y manténganse abajo, instruyó Pedro. El humo era denso y sofocante, pero no tenían otra opción. Tenían que salir antes de que el fuego se propagara aún más. Mientras descendían, Pedro podía sentir que el calor se intensificaba. Las llamas se movían más rápido ahora, abriéndose paso por los pisos de arriba. Sostuvo a la niña cerca, protegiéndola de los escombros que caían. Finalmente, llegaron afuera. Los paramédicos se apresuraron a llevar a la familia a un lugar seguro. Pedro respiró hondo, tratando de despejar sus pulmones. Miró hacia atrás al edificio. Las llamas salían de varias ventanas. Todavía había más gente dentro. Sabía que su trabajo aún no había terminado. «Volvamos a entrar», gritó Pedro al equipo. No dudaron. Juntos, volvieron a entrar en el infierno. Esta vez, llegaron al 7º piso. El edificio gimió a su alrededor. El fuego había debilitado la estructura y partes del techo se estaban derrumbando. Los instintos de Pedro le dijeron que no tenían mucho tiempo. «Muévanse rápido», la voz del jefe resonó por la radio. Pedro y su equipo se separaron para buscar más supervivientes. Encontró a una anciana luchando por abrir la puerta. Le ayudó rápidamente a salir, guiándola hacia las escaleras. Pero justo cuando llegaron a la escalera, un fuerte crujido resonó por todo el edificio. El suelo bajo ellos se sacudió violentamente. «Vayan. Vayan», instó Pedro. No quería pensar en lo que sucedería si el edificio se derrumbaba. Se concentró en bajar a la mujer de forma segura. Finalmente llegaron a la planta baja, pero Pedro no se detuvo. Se giró para volver a entrar. Otro bombero le agarró del brazo. «Pedro, el edificio es demasiado inestable. No podemos volver a entrar». Pedro dudó por un momento. Su mente se aceleró. Sabía lo peligroso que era. Pero luego pensó en la gente que todavía estaba dentro, sus vidas dependían de ellos. No podía marcharse. «Haremos una última barrida», gritó Pedro. Los demás asintieron y volvieron a correr hacia el fuego. El calor era casi insoportable ahora. Las llamas subían por las paredes y el humo era más denso que nunca. Pedro mantuvo su respiración estable, concentrándose en cada paso. Buscó en cada habitación, llamando a cualquiera que pudiera seguir atrapado. Finalmente, oyó un débil grito desde el final de un pasillo. Un joven estaba agachado debajo de una mesa, tosiendo violentamente. Pedro se apresuró y lo sacó. «Tenemos que salir de aquí», dijo Pedro con urgencia. Juntos, volvieron a abrirse paso a través del edificio derrumbado. El suelo gimió bajo sus pies. Pedro sabía que estaban a segundos del desastre. Su corazón latía con fuerza, pero no se detuvo. Cuando finalmente irrumpieron en el fresco aire de la noche, Pedro jadeó por respirar. Miró hacia el edificio, que ahora estaba completamente envuelto en llamas. Habían salido justo a tiempo. Coco estaba esperando cerca del camión de bomberos. Cuando vio a Pedro, ladró emocionado y corrió hacia él. Pedro se arrodilló, abrazando al perro. «Lo hicimos, amigo». «Lo logramos», susurró Pedro, con la voz ronca. El jefe de bomberos se acercó y le dio una palmada a Pedro en el hombro. «Has hecho un buen trabajo esta noche. Has salvado muchas vidas». Pedro asintió, todavía recuperando el aliento. Pero en el fondo, sabía que la lucha no había terminado. Siempre habría más incendios, más vidas que salvar. Y él y Coco estarían preparados. Pedro se quedó cerca del camión de bomberos, recuperando el aliento. El incendio del rascacielos había sido intenso, pero habían rescatado a muchas personas. Esperaba que todos estuvieran a salvo ahora. Acarició la cabeza de Coco, sintiendo una oleada de alivio. Pero entonces un bombero corrió hacia él, con cara de preocupación. «Pedro. Todavía falta alguien, un niño. Su madre dice que está en el último piso». El corazón de Pedro se hundió. ¿Un niño todavía atrapado en ese edificio en llamas?
Las llamas ya estaban fuera de control. No había mucho tiempo. Voy a volver a entrar, dijo Pedro con firmeza, poniéndose el casco. Ten cuidado, Pedro, advirtió el jefe. La estructura es inestable. Si empeora, tendremos que sacar a todos. Pedro asintió y se giró hacia Coco. Quédate aquí, amigo. Volveré pronto. Coco gimió, con los ojos llenos de preocupación. Pedro le dio una palmadita tranquilizadora. Estaré bien. Quédate con la tripulación. Pedro se apresuró hacia la entrada. Dentro, el calor lo golpeó como una pared. El denso humo hacía difícil ver, pero siguió adelante, subiendo las escaleras. El fuego crepitaba y rugía a su alrededor. Su máscara de respiración filtraba parte del humo, pero sabía que no duraría para siempre. Aguanta, chico, se susurró Pedro a sí mismo. Voy por ti. Al llegar al último piso, Pedro oyó unos débiles gritos. Siguió el sonido, moviéndose lo más rápido que pudo. Las llamas lamían las paredes y partes del techo ya se habían derrumbado. Finalmente, encontró al niño escondido debajo de una mesa en uno de los apartamentos. El niño estaba llorando, su pequeño cuerpo temblaba de miedo. Pedro se agachó y le tocó suavemente el brazo. Oye, está bien. Estoy aquí para ayudar. Vamos a salir de aquí. El niño miró hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas. Pedro lo cogió en brazos. Quédate cerca de mí, ¿de acuerdo? No dejaré que te pase nada. Pedro se giró hacia la puerta, pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, oyó un fuerte crujido. Sus instintos entraron en acción y se movió rápido, protegiendo al niño cuando parte del techo cedió. Un trozo enorme de escombros cayó, estrellándose detrás de él y encima de él. Pedro sintió un dolor agudo en la pierna. Los pesados escombros lo clavaron al suelo. Jadeó mientras su radio caía de su cinturón y se hacía añicos en el suelo. El humo llenó rápidamente el aire a su alrededor. Mantén la calma, se dijo Pedro a sí mismo, aunque su corazón latía con fuerza por el miedo. Con cuidado, dejó al niño a su lado. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. El niño asintió, todavía llorando pero ileso. Pedro le dedicó una pequeña sonrisa. Eso es bueno. Saldremos de aquí. Solo necesito un minuto. Pedro intentó mover los escombros, pero no se movían. Su pierna estaba atrapada y cada movimiento enviaba una ola de dolor a través de su cuerpo. Hizo una mueca, apretando los dientes. Extendió la mano hacia su radio, pero era inútil, estaba completamente rota. Estaba incomunicado con su equipo. La mente de Pedro se aceleró. El fuego se propagaba rápidamente. Necesitaba poner al niño a salvo, pero no podía liberarse. Tosió mientras el humo se espesaba a su alrededor. Tenía que pensar en algo, y rápido. Afuera, el equipo de bomberos trabajaba sin descanso para controlar el incendio. El jefe comprobó su radio para ver si había novedades. Pedro, ¿me copias? Pedro, ¿estás ahí? No hubo respuesta. El silencio inquietó a todos. Mientras tanto, Coco estaba cerca del camión de bomberos, caminando nerviosamente. Sus orejas se movieron y seguía mirando hacia el edificio. Algo iba mal. Ladró fuerte, tirando de la correa que uno de los bomberos estaba sujetando. ¿Qué le pasa?, preguntó alguien. Creo que sabe que algo va mal, dijo otro bombero. Quizá Pedro esté en problemas. Coco ladró de nuevo, tirando con más fuerza. Sus instintos le gritaban. Pedro estaba en peligro. El bombero que sujetaba la correa dudó, y luego la soltó. Coco salió como un cohete, dirigiéndose directamente al edificio. «Espera». «Coco», gritó un bombero, pero ya era demasiado tarde. El pequeño perro desapareció entre el humo. Dentro, la respiración de Pedro se volvió dificultosa. El calor era insoportable y el humo hacía más difícil mantenerse consciente. Miró al niño, que estaba sentado tranquilamente, abrazando sus rodillas.
Pedro sabía que tenía que mantenerlo calmado. Todo va a estar bien, dijo Pedro, aunque su voz era débil. Solo tenemos que aguantar un poco más. Pero en el fondo, Pedro no estaba seguro de cuánto tiempo más podría aguantar. Sus fuerzas se estaban desvaneciendo. Su visión se nubló cuando el calor le presionó como una manta pesada. Volvió a toser, luchando por recuperar el aliento. No te desmayes, se dijo a sí mismo. Mantente despierto. Tienes que proteger al niño. Justo entonces, Pedro pensó que había oído ladrar. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero el sonido se hizo más fuerte, más urgente. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Coco», susurró. Los ladridos continuaron, acercándose. El corazón de Pedro se llenó de esperanza. De alguna manera, Coco lo había encontrado. El pequeño perro apareció entre el humo, con los ojos agudos y concentrados. Corrió directamente hacia Pedro, ladrando frenéticamente. «¡Qué perro tan listo!», dijo Pedro suavemente, con la voz llena de alivio. Coco olfateó los escombros y empezó a escarbarlos con las patas, intentando ayudar. Ladró de nuevo, más fuerte esta vez, como si pidiera ayuda. Pedro sonrió débilmente. Sabía que Coco no podía mover los escombros por sí solo, pero su presencia le dio a Pedro fuerzas renovadas. «Buen chico», susurró Pedro. «Ahora, ve a buscar ayuda». Coco ladró una vez más y luego salió corriendo hacia la entrada. Pedro lo vio desaparecer entre el humo. Solo tenía que aguantar un poco más. La ayuda estaba en camino. Coco irrumpió por la entrada del edificio y corrió directamente hacia el equipo de bomberos. Ladró frenéticamente, volviendo la vista hacia el edificio en llamas, y luego miró a los bomberos como si dijera: «Venid conmigo». «Está intentando guiarnos a algún sitio», dijo otro bombero. «Vamos», ordenó el jefe. Coco no esperó. Volvió a entrar corriendo, liderando el camino. Los bomberos lo siguieron, navegando con cuidado entre el denso humo y las llamas. Coco ladró una y otra vez, guiándolos por las escaleras. Subieron rápidamente, con sus botas resonando en el suelo inestable. Finalmente, Coco se detuvo frente al pasillo donde Pedro estaba atrapado. Ladró y arañó el suelo con las patas, alertando al equipo. «Pedro. ¿Estás ahí?», gritó uno de los bomberos. Pedro oyó la voz débilmente. Tosió con fuerza, obligándose a mantenerse consciente. «Aquí», jadeó, con la voz débil. El equipo avanzó, divisando a Pedro bajo los pesados escombros. El niño pequeño estaba acurrucado a su lado, ileso pero asustado. Los bomberos evaluaron rápidamente la situación. «Aguanta, Pedro. Vamos a sacarte de ahí», dijo el jefe, haciendo señas a los demás. Empezaron a levantar los escombros de la pierna de Pedro. Eran pesados, pero con trabajo en equipo, lograron moverlos lo justo. Pedro gimió de dolor, pero intentó quedarse quieto. El niño se aferró al costado de Pedro, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Lo estás haciendo genial, Pedro. Aguanta solo un poco más», le tranquilizó un bombero. De repente, se oyó un fuerte crujido sobre ellos. Todos se quedaron paralizados por un momento. El techo sobre ellos gimió bajo el peso del fuego. Otra sección estaba a punto de derrumbarse. «Cuidado. Se está cayendo», gritó alguien. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. No podía moverse lo suficientemente rápido. El niño estaba demasiado cerca y los escombros caían demasiado rápido. En ese instante, Coco entró en acción. Saltó sobre Pedro, usando su pequeño cuerpo para protegerlo del impacto. El techo cedió con un estruendo ensordecedor. Grandes trozos de escombros cayeron, golpeando a Coco. Pedro gritó al sentir el peso de Coco encima de él. Cuando el polvo se asentó, los bomberos se apresuraron hacia adelante, retirando los escombros. «Coco», gritó Pedro débilmente, con el corazón latiendo con fuerza. Los bomberos levantaron a Coco de encima de Pedro. El pequeño perro estaba gravemente herido.
Su respiración era superficial y sus ojos estaban entrecerrados. El pecho de Pedro se tensó de miedo y dolor. «Tenemos que sacarlos de aquí, ahora», gritó el jefe. El equipo se movió rápidamente, llevando a Pedro, al niño y a Coco fuera del edificio. Afuera, esperaban los paramédicos. Colocaron a Pedro en una camilla y empezaron a tratarlo. El niño estaba a salvo, llevado a otro médico. Pero la atención de Pedro estaba en Coco. «Ayúdenlo», jadeó Pedro, señalando al perro. «Por favor, ayuden a Coco». Los paramédicos examinaron a Coco con delicadeza. Uno de ellos negó con la cabeza lentamente. «Está en estado crítico». «Haremos lo que podamos», dijo suavemente. La visión de Pedro se nubló con lágrimas. Intentó incorporarse, ignorando el dolor en la pierna. «No, él me salvó. Nos salvó a los dos. Tienen que ayudarlo». Los médicos trabajaron rápidamente, pero Pedro podía verlo en sus rostros. Las heridas de Coco eran graves. Su pequeño cuerpo había recibido todo el impacto de los escombros que caían. Las manos de Pedro temblaron mientras extendía la mano hacia su fiel amigo. «Coco», susurró Pedro, con lágrimas corriendo por su cara. «Eres muy valiente. Me salvaste». Los ojos de Coco se abrieron por un momento. Su cola movió ligeramente. Pedro acarició suavemente su pelaje, con el corazón roto. «Está bien, amigo. Ya no tienes que luchar más. Has hecho suficiente. Has hecho más de lo que nadie podría hacer jamás». Coco dejó escapar un suave aliento, con su cuerpo relajándose en los brazos de Pedro. La luz en sus ojos se desvaneció lentamente. Pedro sintió un dolor profundo y aplastante en el pecho al ver que Coco se quedaba inmóvil. «No, no», susurró Pedro, abrazando a Coco con fuerza. El mundo pareció nublarse a su alrededor. No podía creerlo. Coco se había ido. El equipo de bomberos permaneció en silencio cerca, con sus cascos quitados en señal de respeto. El jefe de bomberos se acercó a Pedro, poniendo una mano sobre su hombro. «Lo siento mucho, Pedro. Coco fue un héroe. Lo dio todo para protegerte». Pedro asintió lentamente, con las lágrimas cayendo sin cesar. Abrazó el cuerpo sin vida de Coco, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Coco había sido más que un perro. Había sido un amigo, un compañero y un guardián. Mientras los médicos intentaban consolarlo, Pedro susurró suavemente: «Gracias, Coco. Nunca te olvidaré». La noche a su alrededor estaba tranquila ahora. Las llamas se habían extinguido, pero el recuerdo de lo que había sucedido permanecería con Pedro para siempre. Coco había hecho el sacrificio final y Pedro sabía que su fiel amigo estaría siempre con él en espíritu.